Hablando de eso, hay un partido alemán que tiene esa visión. Voy a consultar de eso. Cuando estuve mirando los partidos políticos de Link y todo eso, vi eso. Y ellos se enfocan mucho en la transparencia a través de los medios cibernéticos, porque el Estado alemán a veces tiene mucha documentación escrita, a veces argumentan eso. Pero entonces, lo que quería mencionar acerca de eso era, si yo grabo a un policía, pues es común. Si yo grabo a una funcionaria de una EPS o a un profesor, ese tipo de cosas, ellos le argumentaban en la respuesta que le dieron como institución. Hizo como un funcionario público, porque usted no le pide permiso y le dice, no, usted le dio derecho aquí. Es lo que yo quiero saber, ella, que le argumentaba. No, lo que pasa es que en el Estado, o sea, eso el que se sepa las reglas y las sepa argumentar, eso es como el Se que le mejor exagera sepa una moverse es tangente. el que gana y así es el mundo como de los abogados y el derecho y toda esa vaina. Entonces, en este caso, por ejemplo, las validaciones que yo he hecho es que algunos funcionarios me han dicho que la recolección es ilegal y la personería de Río Negro, por ejemplo, en su momento me dijo que eso no servía porque la prueba no avisé que le iba a recoger. Ahora, ahí está el debate, pero para mí eso es un derecho del acceso a la información pública porque yo en ningún momento a la persona le pregunté nada personal. O sea, estaba hablando sobre un punto y yo lo hago para dejar constancia que se hacen peticiones verbales, se concientiza que se hacen las peticiones verbales y las personas no cumplen la ley de peticiones verbales. Pues es más, el punto del prevaricato es tan alto que ni siquiera el mismo Palacio de Justicia de Colombia, donde se supone que se imparte la justicia, cumple las peticiones verbales. Ellos ni siquiera cumplen ese decreto. Entonces ahí es donde está el tema, pero ¿con qué autoridad moral van a venir a exigir eso si nadie lo cumple? Ahora, ¿quién se sabe lo de la ley el decreto ese? ¿Cuánta gente lo conoce? O la ley de acceso a información pública. Yo me acuerdo que durante el gobierno de Duque, por ejemplo, a la directora de gobierno digital de Duque, pues me aceptó en LinkedIn, yo le mandé una propuesta y yo en esa época como que hacía los contactos así, se lo enviaba, yo no sabía que existía el derecho de peticiones ni el de acceso a la información pública y yo era rogando que para que me tuvieran en cuenta las propuestas y lo mismo en el gobierno de Santos, pero si yo hubiese sabido todas esas leyes desde hace una década, yo simplemente voy con todo esos argumentos y a esa gente le toca. Entonces, por ejemplo, en este momento yo llevo 2 meses haciendo el curso del prevaricato. ¿Y yo qué es lo que le estoy diciendo a estas personas? Yo ahorita no puedo demostrar el prevaricato, y se lo decía esta mañana a Sebastián, solamente se va a demostrar cuando lo que ustedes han ignorado se empiece a ejecutar. Entonces yo le doy el ejemplo a Sebastián. El derecho humano derecho a la educación, un derecho ambiguo porque dice que al menos la educación básica y elemental. De pronto hace 75 años o casi 8 décadas, la educación básica es la primaria. Ahorita en este momento pueden ser muchas cosas que significan lo básico o el derecho constitucional a la educación. Entonces se están haciendo una serie de propuestas para reformar el sistema educativo que, por ejemplo, se adapte a la realidad de la mayoría de personas, que los cursos de todas las organizaciones educativas públicas estén digitalizados y hechos pedagógicamente con la mayor precisión y rigor posible, hablando en términos, por ejemplo, en tu caso que tú eres docente a nivel pedagógico, que a nivel kinestésico se hagan infografías animadas, estáticas, muy bien hechas y se inviertan recursos en eso, para que, por ejemplo, Sebastián, dándole el caso de él, que quiere estudiar Derecho y Criminalística, pudiese estar estudiando virtualmente y haciendo cada cierto tiempo pruebas si se quiere certificar. O, por ejemplo, que nosotros queramos hacer el curso de Derecho Administrativo. Hay un curso gratuito de la Nacional, de la Antioquia, eso está allí al acceso de cualquiera. Yo no quiero hacerlo porque me quiera graduar de abogado, pero quiero estudiar Derecho Administrativo. O el curso para hacer tutelas, para hacer denuncias por prevaricato. ¿Dónde está ese derecho? Es un derecho a la educación. Ahora, eso hace 75 años no teníamos tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero el día que eso que están ignorando se haga realidad, ahí se va a poder demostrar el prevaricato. Y el problema con el prevaricato es que es mandar a una persona 12 años a la cárcel.
Y yo personalmente les he dicho, yo he estado 71 días detenido en Estados Unidos cuando pedí asilo y la experiencia de perder la libertad es muy dura y sobre todo cuando una persona pues no ha hecho nada malo. Por ejemplo, en este caso, todo esto, burocracia, ellos están ahí en teoría, no, supongamos que no roben pues y que no están haciendo trabajo, pero ¿por qué están prevaricando? Porque esa omisión de lo que le está proponiendo y que en este caso le está diciendo, evaluemos científicamente la pertinencia de lo que estamos haciendo y que ignoren, se hagan los pendejos. El día que la gente empiece a ver que eso da resultados, ahí donde esa persona le dice, usted tenemos las pruebas que se le hizo las peticiones verbales, se le mandaron los correos hace 5 10 15 años y usted prevaricó. Mire lo que hubiera pasado si lo hubiéramos hecho antes. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Robledo le puso una denuncia por prevaricato a Petro el 7 de diciembre del 2023. Yo me di cuenta de ese delito por esa denuncia que él hizo y porque Ingrid Betancourt propuso a las altas cortes que denunciaran por prevaricato a los de la comisión de acusaciones porque aún a pesar de todas las pruebas que hay, no habían querido empezar la investigación. Entonces yo no sabía que ese delito existía y me enteré por eso. Ahora, por ejemplo, en el caso de Robledo, Robledo denunció a Petro porque no sigue explorando petróleo y gas, pero eso va a ser un problema financiero en 6 o 7 años cuando se acaben las reservas. El problema también que yo le digo a Robledo es que yo vengo haciendo una propuesta desde la campaña de Fajardo con 24 objetivos. Esa propuesta la validaron en el equipo de Fajardo, un asesor que tenían del Banco Mundial validó 22 de 24. El gobierno nacional dijo que le iba a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. A la fecha no han hecho nada. Sigo mostrando la propuesta, sigo reuniéndome con personas para explicársela, para seguir demostrando que es importante. Y por ejemplo, en este caso de Robledo, que hizo parte de esa coalición y que fusionó el partido con Fajardo, el punto no es solamente dejar de explotar petróleo y gas, hay que hacer un proceso educativo muy ambicioso, porque el problema es que los colombianos no tenemos ni los más ricos el suficiente conocimiento para crear industrias nuevas que reemplacen la riqueza que genera Ecopetrol. Entonces eso no es solamente dejar de explorar petróleo y gas, porque además de que no lo vamos a tener, no va a entrar el dinero, nos va a tocar trabajar más para poderlo importar, para poderlo refinar, y eso va a generar un hueco gigantesco. La gente ahorita no se da cuenta, pero en 6 años que se empiece a ver, vea, aquí está la prueba, usted se le propuso, usted no hizo nada. ¿Será que usted no merece ir 12 años a la cárcel? Porque es que la gente está ocupada trabajando y haciendo sus cosas. Pero ahí no está el punto del prevaricato. Y aquí, por ejemplo, lo que yo estoy viendo en los documentos ahorita es, demuestren que no han incurrido y que no incurrirán en prevaricato. Y demuéstrenlo científicamente, penalmente, socialmente, políticamente, humanamente y de varias maneras. O sea, la amenaza es esa. Todos pueden estar como perros por su casa, se hacen los pendejos, ignoran, pero ahí están las pruebas y eso va acumulando. Yo lo digo, esa gente, el delito de prevaricato da hasta 12 años de cárcel, 300 salarios mínimos de multa y inhabilidad creo que hasta 8 años para ejercer cargos públicos, digamos que el tope que tiene. Y esa gente, ni llevándola 12 años a la cárcel, ni pagando los 300 salarios mínimos, ni inhabilitándola, que es el castigo, va a pagar el daño tan berraco que está haciendo, porque es omisión. Y están violando un derecho a hacer una petición. La petición no la responden, se ponen tutelas. Los jueces que le dieron el reparto a las tutelas siguen inadmitiendo. El lunes hice el ejercicio y lo grabé subiendo a la plataforma, creo que fue el viernes, la volvieron a inadmitir. Y además subí el video mostrando que subí a la plataforma y los jueces hicieron que YouTube bajara el video, mostrando eso, no, no puedo subir el video. ¿Ustedes imaginan el prevaricato cuando nos demos cuenta de lo que está pasando? Es que la gente no se da cuenta, pero cuando salga el daño, ahí sí, acuérdese que usted le propuso ministro de Trabajo, ministra de Educación, ministro tal, 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 y usted se hizo el pendejo. Ahora que le estamos metiendo este delito, que usted lo está investigando, es más, hoy la fiscalía me mandó el primer número único de noticia criminal, que por una denuncia, no sé si fue por prevaricato, y pregunté que me avisaran de qué era esa denuncia para poder seguir mandándole pruebas y que me asignen un investigador del CTI que le vengo diciendo a la asistente del fiscal que está investigando las amenazas, que me dijo que me da el contacto de los delitos de administración pública en Medellín, porque en los municipios que estoy pequeños, la fiscalía no tiene esa especialidad, pero ahí se está acumulando. Entonces, es el momento es, por ejemplo, en este caso, se le van entregando información a la fiscalía, vaya guardando estas pruebas, que esta persona, cuando estas propuestas, esta hipótesis,
que estábamos haciendo se puedan llevar a cabo, porque están las condiciones, ahí es donde esta persona, cuando le vayan a ir delante de un juez, usted se acuerda tal día, lo que usted respondió. ¿Será que usted no va a ir 2 años a la cárcel? Es más, cuando la gente vuelva a explotar, como explotó el estallido social, y que salga a la calle que porque la gasolina está cara, que por esto, que porque no alcanza, que porque quitaron el subsidio, ¿quiénes son los culpables? Se los presento. Todas estas personas. Porque es que el problema, por ejemplo, del petróleo y el gas no le va a tocar a Petro, le toca al que sigue, pero Petro, cuando toma decisiones y su gabinete y los congresistas, no solo Petro, tanto los de izquierda como de derecha, como todo el poco de basuras que hay allá, hasta este tal J. Fernández que quiere ser presidente en el 2030, ¿verdad? Dije basura, ahora me van a censurar el video. El caso, esa gente, ahí se le muestra, usted prevaricó. Y eso está en sus funciones. Lo que pasa, ¿cuál es la tarea allí? Demostrar que sí prevaricó. La semana pasada, hoy hablé con el subsecretario de Innovación y Juventud de Río Negro. Me dijo que lo llamara mañana. Yo le dije, hermano, véase, escuche el video que hice leyendo las funciones de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación para que vaya entendiendo por qué ella está prevaricando. El man en una reunión se me salió que esa subsecretaría tuvo una reforma administrativa y ya no aplica ciencia y tecnología. Pero yo le dije, yo leí las 33 funciones que supuestamente le tocan a usted y no quiero ponerme a tener que hacer lo mismo que hice con la ministra, que yo sé que lo que yo le estoy proponiendo a usted, usted está en sus competencias. Entonces, esa gente cuando se vaya 2 años a la cárcel, ahí sí luego no digan nada. Porque es que cuando la gente despierte y sepan por qué llega un problema, usted fue responsable y ahí están las pruebas. Usted tenía el poder de tomar esas decisiones, estaban sus funciones y usted no hizo nada. Entonces, Y si la ministra de Trabajo, porque porque estas funciones, hay una propuesta de gestión del empleo que está en sus funciones, dijeron que le iban a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo no tiene nada. Y en este no tiene, momento, ¿sí? pero está el emprendimiento, ¿no? No, no, eso no está bien El plan diseñado. de desarrollo está el Ay, emprendimiento. no, eso no está bien diseñado. Eso es una locura. Es más, impulsa en este momento. El presidente y los de Duque también tienen sus denuncias por prevaricato. Nada de la transición energética en Colombia. Es que hay un problema, nosotros dependemos del petróleo y del gas. Y eso no es un problema únicamente ambiental, es un problema financiero. Pero eso el turismo será que lo suple. No lo va a suplir, pues que hagan, pues, ¿qué estamos pidiendo? Hacer investigaciones de impacto para poder proyectar si eso se puede. ¿Qué estamos proponiendo desde hace rato? Hacer un simulador de recursos sociales y estatales. El Ministerio de Hacienda, cuando estaba este señor, ¿cómo es que se llama? El que se fue, Ocampo, dijo, Carrasquilla, no, Campo, Ocampo, no nos interesa. Esa fue la respuesta de ese tipo. Ese man se va 12 años para la cárcel y se tiene que ir el nuevo, porque en ese momento se le propuso esa herramienta y él respondió, no nos interesa. Ahora, usted me está haciendo una pregunta, si nosotros, ¿cuál es la de hidrocarburos? No, ¿cuál? no, usted me está planteando una hipótesis que si el turismo puede suplir el déficit de los hidrocarburos, y yo te lo digo, abuelo de pájaro, Ecopetrol produce aproximadamente lo que estiman que produce el narcotráfico, es decir, aquí ni el narcotráfico nos salva. O sea, eso es un hueco gigantesco. Ahora, en El del este caso, narcotráfico, ¿cómo? o el del petróleo, el del narcotráfico. El del petróleo. Si Uy, es que se le Ecopet, están cayendo muchos si- cargamentos a la derecha, a los no, no, malos. pero es que se le caiga al que sea, pero si Colombia no está tan mal, también es por el narcotráfico. Entonces, supongamos, hagamos la Eso, simulación. recursos. Acabemos, acabemos con el narcotráfico de verdad. El hueco es Pues, ¿qué gigante. opina de la legalización de la marihuana? ¿Qué opina la legalización de la marihuana? Eh, eso no hay que legalizarlo, eso hay que regularlo. Del gobierno Petro o Eso hay del que, pacto para histórico. mí eso hay que regularlo y para mí el superávit de los narcóticos que genera en impuestos se debería invertir en tratamiento, en investigación para reducir la adicción y en tratamientos para los adictos. Porque es que el problema, la consecuencia de los narcóticos es un problema al final de salud. Y el problema aquí con los narcóticos es que tenerlos ilegales lo que hace es financiar De la terrorismo y marihuana crimen. es como son distintos. No, no, Cada sustancia hablando no solamente de la marihuana, hablando, por esa adicción. no, hablando las sustancias ilegales,
químicas, alucinógenos, energizantes como la cocaína. niveles, pienso yo, ¿Los qué? porque los efectos que producen son muy distintos en muchos aspectos. Pero sí, compa, oiga, muy chévere conocer sus opiniones y seguimos en contacto, ¿no? ¿Cómo lo buscó en YouTube? Witrago. Yo ahorita comparto las reuniones ahí en el grupo. Witrago es el canal. Oiga, no, el país hay que construirlo desde el debate, la diferencia y todo es productivo. Y pues yo ya me despido. Una feliz noche a todos. Y Y ahí otra estamos cosa, hablando. Gustavo, por ejemplo, que tú estás proponiendo, eso también es importante reformar la ley de participación ciudadana. Y aquí te invitamos que con Sebastián estamos en un proceso de diálogos de paz. Esto tiene que ver en todo ese proceso, un proceso de paz liderado por víctimas, organizaciones y líderes que no hemos estado armados. Entonces, hay muchas cosas que los que están apoyando a Petro, por ejemplo, aquí te invito que hay unos documentos que están dirigidos a FECODE y FECODE no ha querido responder, no he tenido tiempo para poner la tutela para FECODE, pero hay constancia que FECODE se le está escalando esto, porque es que esto es un problema que FECODE, de alguna manera, Pero, como ¿cuál, organización, cuál tiene que problema? considerar el educativo, que cambiar el ¿Cuál sistema problema? educativo. ¿Cuál de todos los problemas? No, Pues no, que no, FECODE tiene un problema, man. es que al final el problema de fondo para resolver ese déficit financiero que va a quedar es que los colombianos empecemos a aprender cosas nuevas y hay que democratizar la educación y adaptarla a la realidad de las personas. Yo te doy un ejemplo de la tutela que le dije a la persona que trabaja haciendo los servicios domésticos en esta finca que quiere estudiar enfermería. Ella está en una zona rural. Dígame, así le den gratis la beca, ¿ella cómo hace para ir todos los días a estudiar enfermería? Si también tiene que trabajar. ¿Sí me Claro, entienden? es que nada. Hay que ¿Y por darle qué tiene que acceso. trabajar? Tiene familia. ¿Por Sí, qué? claro, y hay que darle acceso y hay otra historia más dura. Pero hay una iniciativa que se llama la que acompaña a los que estudian y trabajan. O sea, los que estudian les pagan, ¿no? Eso No, pero, existe. Claro pero que sí. y tenemos el dinero para financiar gente que mientras estudia. Brincaron porque le pagaban a los que estudiaban. No, no, pero es Porque que eso, ahorita entra. pero Gustavo, No, es que pero si usted no Gustavo, paga, si usted estudia en el STENA o estudia en la universidad, recibe el subsidio. Es pero es que eso una no, gran ayuda. pero es que eso no, eso primero para mí no es financieramente sostenible, dárselo a la gente que no estudia. Pero ¿le alcanza a la China o no le alcanzará? No le alcanzará, y además que es la realidad que está en una zona rural. O sea, ¿usted cómo estudia enfermería en una zona rural? Usted, Por eso es que hay que ampliar la universidad pública. Es que no, la universidad pero pública hay no que le metieron ni nada. digitalizar el conocimiento y desagregarlo, porque ella puede estar estudiando teóricamente, virtualmente, y cada cierto tiempo ir a certificar lo que ha aprendido o hacer prácticas. Pero el No, es sistema, que estar en grupo es muy importante para el aprendizaje. No hay como el trabajo físico, sí, pero si tu realidad no te permite hacer eso, te toca por internet. es por Por eso eso. es que Eh, facilita pero, la pero, conectividad en todas pero partes. ese es el punto. ¿Y lo están haciendo? No lo quieren hacer, Pues lo están están intentando. no lo están intentando, se está Pero, proponiendo que se podría hacer y no han querido hacer nada. O sea, es no, que pues eh, mira eh, que en todos los colegios ahora todos tenemos internet. en En la de la todo, U que no teníamos ¿cuál es internet. la cobertura de internet en este momento? Mira que además del internet, en la zona rural también hay impresiones digitales. Gustavo, te pongo un punto, Pues, impresoras 3D. pero mira que no te has concientizado del problema. Creo que, El Ministerio de Educación le da un énfasis a las TIC impresionante. Es algo que nunca se había hecho antes. Gustavo, Y de pero, verdad pero, empieza, ¿ves? Pero pero, pues no es pero, suficiente, pero nunca será ¿por suficiente. qué está el prevaricato? Es que hay una línea del tiempo, o sea, a Colombia le quedarán 15 o 20 años de petróleo, es una cosa, venga, es que en 6 años se va a acabar. El petróleo no, pero el petróleo queda ahí. El No, no, petróleo no, antes pero es que mira, Gustavo, que no has se va a entendido, necesitar más. Si en, no has entendido el 30 años problema. alguien se ocurre sacarlo, va a valer más todavía quizás. Pero es que no, ¿Ves? Eso no se va, mira, Gustavo, que no, el petróleo no se cubre, él queda ahí. pero es que no has entendido el problema. En el mundo quedan como 45 años de ¿Por qué no petróleo. exploran? En el ¿Que mundo. por qué no exploran? No, 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 para nada. pero es que Mira que por eso la comunidad internacional quiere a Petro, porque está mirando la transición. pero Es un Ecuador, me da la posibilidad de explicarte el problema, es que no lo has entendido. No has bueno, entendido el pues problema. explicar es una palabra, cuéntame. Sí. Sí, o sea, ¿cuál es el problema? El problema no es que en el mundo se haya acabado el petróleo, no, que hayan sustitutos. El problema es que Colombia tiene una organización que es la más grande del país, que se llama Ecopetrol,
que es la que más riqueza genera, y cuando se acaben las reservas de Colombia, ese ingreso no va a existir. Ahora, lo que genera esa organización es tan grande que se asemeja a lo que produce el narcotráfico. Entonces, ¿qué va a pasar en 6 años? Ya no va a estar ese ingreso. En el mundo pueden haber petróleo en otras partes. Venezuela es el país que más tiene reservas, pero el déficit financiero, cuando llegue ese momento, ya se han hecho estudios y yo no sé qué va a pasar allí. Eso va a ser un problema No, gigantesco. que yo siento, sí, yo he escuchado ese argumento, pero mira que yo siento es pánico de Robledo. No, Y en no, pero últimas, honestamente, espérate lo que te digo, a lo que me, a lo que me dices. Eh, en últimas, lo que sucede es que Colombia debe encaminarse a la producción agrícola. El campo salvará a Colombia, ¿sí? Y obviamente la educación y todo, y la industria, la agroindustria responsable. ¿No? Gustavo, te estoy diciendo una cosa que pasa a nivel Cultural, tecnológico. cultural. En este Pero yo pienso momento, que pero el escucha sector algo. primario En es este fundamental. momento, ¿No entiendes? ¿No pero entiendes la economía del sector primario, secundario y terciario? ¿Sí? sí, yo La banca entiendo. es el terciario, no produce nada. Tenemos Sí. que producir materia prima, lo que siempre hemos hecho, y modificarla para tener una plusvalía en el segundo sector, o sea, agroindustria. Yo pienso que eso es lo que debemos hacer Por para eso, pero sustituir. escúchame el tema, ¿cuál es el problema con este caso? Aquí lo que tú estás planteando, pero ven, te explico un tema, un problema educativo que también se lo he planteado al Ministerio de Educación y se lo quiero plantear en FECODE. En la ciencia hay un problema que llama el reduccionismo científico. El reduccionismo científico consiste en que hay que reducir los problemas para poderlos entender. Un cerebro humano, para poder entender un problema, normalmente tiene que reducir el problema para contextualizarlo. Tú aquí me estás planteando unas hipótesis, que así funciona el método científico y no me lo inventé yo, con una visión reduccionista, porque no has entendido que las sociedades son un sistema dinámico complejo, que es muy complejo analizarlo, y tú estás diciendo, no, la salvación es el agro o es el turismo, pero venga, venga, empieza a profundizar el tamaño del problema. ¿Usted sabe cuánto toca trabajar para generar 30 billones de pesos de utilidades netas? ¿Qué es lo que produce Ecopetrol? Y te lo digo, Trabaja en la puta, mano. pero Este país tiene Gustavo, todos los pero problemas, escucha, tiene toda la forma de social. ¿cuál es Los el pro? países más desarrollados Pero vení, producen vení, petróleo. Gustavo. Pero, Francia produce petróleo, no produce petróleo. Gustavo, pero escucha el problema. Petróleo. Pero es que escucha el Francia problema, es que ese no es el problema. El problema, petróleo el, no pro- tiene petróleo. eh, o- Nunca han tenido petróleo y es un país próspero y es de derecha. Entonces eso del petróleo, eso es, pero no Gustavo, pero sé, es que entiende el una problema. Es que por eso, mira, la razón a Petro que dice que quedarnos en la explotación de hidrocarburos pero y es que ese no es el tenemos que hacer Gustavo, es manufacturas. que ese no es el problema. Ese no es el problema. No, Es un problema ideológico no es un de problema momento ideológico. de época económica de Colombia. Pero ven y Yo te creo digo, en la conciencia ven y te digo de una que el cosa. Estado controla la producción y Gustavo, pero nosotros vení, les damos. pero es que escuché una cosa, pero es que Pero si no cuando me, exploran y le dan la exploración a los extranjeros para que saquen el petróleo y nos vendan la gasolina, la estás cagando. Eso es lo que han hecho pero es que siempre el no, gobierno. pero es que escúchame una cosa, es que, Buenísimo. mira el problema ideológico que tienes. O sea, yo te estoy planteando un problema que no tiene nada que ver con esos puntos ideológicos y estás comparando Colombia con Francia. Y si comparas el nivel de ciencia y tecnología que tiene Francia y la educación que tiene Francia con la de Colombia, ellos no necesitan, Comparémosla con Corea. y Corea peor, antes ¿cómo va a comparar con 50 Corea? años era lo mismo que nosotros, de desgraciados. Por eso, No tenían una economía, una industria. pero Y la escucha, diferencia está en que la educación. Corea tiene por petróleo. eso, No. pero vení, Pero Gustavo, los coreanos más el desarrolladas, sí. punto, el problema, No tienen uno de nada. los, pero escúchame, uno de los problemas el que estás planteando, la política educativa actual no nos permite suplir el déficit de una industria de la que dependemos en este momento. Sí, Ese es tienes razón. uno, y lo que, las decisiones que está tomando el gobierno actual, ni siquiera los municipales ni los departamentales, aún los que están en contra de Petro, son una cantidad de irresponsables, que yo te doy el ejemplo de Río Negro, la pendejada con la que me salió la secretaria de Hacienda. Ay, es que Río Negro no es un municipio petrolero, pero venga, ¿cuánta gente aquí tiene negocios en Barranca Bermeja, en zonas petroleras, que depende de todo eso? ¿Cuánto deja de ingresar? Te doy un ejemplo, que eso es un problema de reduccionismo científico. Me estás dando unos ejemplos, unas hipótesis
que si tuviéramos un simulador como el que se ha propuesto para poder facilitar estas conversaciones y la comprensión de las personas, allí es donde están prevaricando, porque esto se ha propuesto, ni vos ni La yo pregunta que sabemos. harías, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿Necesita un país petróleo para No, desarrollarse? no, ese no es el Esa es la problema. pregunta. ¿Cuál La sería la política pregunta? educativa, y te digo una cosa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Petro le redujo el presupuesto. Ese ministerio no tiene ni 400.000 millones de presupuesto y son 100.000 millones de dólares. Eso gestiona una empresa de tecnología en una ronda de inversión. El presupuesto de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene de todo un país menos presupuesto que una ronda de inversión de una empresa de tecnología. Entonces, vas a venir a comparar Colombia con Corea, compara cuánto invierten en ciencia, tecnología e innovación desde el Estado. Que se enfocaron hace 50 Por años eso, en eso. y Petro le bajó Nosotros el acá presupuesto al estamos Ministerio de acá Ciencia, y en Petro le lo bajó el tecnológico ministerio, pero vení, inmediatamente, si supuestamente nos pero vamos a ir a la economía del conocimiento, ahí seguimos hablando. por Una eso, feliz noche. pero si te das cuenta que no han entendido el problema, si nos va a llegar a la sociedad del conocimiento, ¿cómo lo hace reduciendo el ministerio? No sé qué piensa María Isla ya para concluir y plantear el tema y enviar la petición verbal, porque ahí hay unos temas pendientes que estas peticiones verbales se deberían hacer, son dudas que hay, no sé qué piensa al respecto. ¿Hay alguien allí? María Dilia, tiene el micrófono apagado. Bueno, como que se quedó dormida. Bueno, aquí seguimos dejando constancia del problema de prevaricar, el problema de que el Ministerio de Educación ignore la importancia de generar pensamiento científico y sistémico y concientizar sobre el problema del reduccionismo científico e incluso que el mismo ministerio lo entienda. Tienes intermitencia de señal. E incluso el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estos temas se supone que los debería estar abordando, no lo ha querido hacer, ni siquiera ha querido hacer una investigación interna para demostrar científicamente que ese ministerio debería tener más presupuesto y debería poder invertir en otros puntos más específicos y no tener una idea tan absurda como el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que tiene más presupuesto que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo no sé si es que van a distribuir la igualdad y la equidad entre la miseria y la pobreza y no quieren desarrollar lo que, como en este caso, ciencia, tecnología e innovación nos está permitiendo conectar personas que no nos conocíamos y que si nos ponemos a hablar de igualdad y equidad y nos quedamos en un discurso, nunca vamos a hacer nada productivo ni nada pertinente. Entonces aquí damos constancia de este proceso y espero que cumplan el decreto 1166 del 2016 y la ley de derechos de petición y el artículo 23 de la Constitución. Me despido a las 21 horas 40 minutos, 41 minutos.